Capítulo 7. En el punto de mira 3 las luces se atenuaron una vez más, pero esta vez no fue para el drama, sino para la ceremonia. Los focos se cruzaban y bailaban sobre el escenario mientras el marcador pulsaba con los votos mágicos contabilizados, los números cambiaban cada vez más rápido hasta que empezaron a desdibujarse en rayos de luz. Entonces, ¡dim! El tablero se congeló. Un solo nombre brilló más que el resto. Sombra nocturna. La multitud dejó escapar un grito ahogado. Y entonces, un rugido de aplausos. Del tipo que hacía temblar las vigas. Del tipo que no solo provenía del gusto por una actuación, sino de la emoción que le producía. Los ponis zapateaban, las alas se desplegaban, los cuernos brillaban con destellos festivos. En el centro del escenario, Vinyl Scratch volvió a ser el centro de atención, levantando una pata delantera mientras su sonrisa se extendía de oreja a oreja. Y ya tenemos a nuestro ganador. Gritó por encima del ruido. Un aplauso para Nightshade, todos. La multitud tronó más fuerte. Pero ningún pony subió al escenario. El vinilo miró hacia las alas. Esperó. Nada. Ella se acercó al frente, protegiéndose los ojos de las luces mientras miraba detrás del escenario. ¿Sombra nocturna? Intentó de nuevo, sin ocultar del todo su preocupación. Te toca, amigo. Ven a buscar tu premio. En serio, si no lo haces, se armará un alboroto. El foco buscó la cortina. Todavía nada. Algunos murmullos recorrieron la multitud. Confusión, curiosidad. Después de lo que pareció una eternidad, las cortinas laterales crujieron suavemente. Surgió una figura envuelta en una tela de color medianoche intenso que ocultaba cada contorno excepto la forma más tenue. La capucha estaba baja, ensombreciendo su rostro, pero para aquellos que se atrevieron a mirar más de cerca, las luces del escenario captaron tenues y brillantes rastros que recorrían sus mejillas. Manchas de lágrimas, frías e inconfundibles. Ninguna palabra salió de sus labios. Ninguna sonrisa. Solo el paso lento y firme hacia adelante, el peso de todo lo que había cargado, pesado en cada pisada mesurada. La multitud se quedó en silencio. La anticipación se mezclaba con una frágil especie de reverencia. La voz de Vinyl se le quedó atrapada en la garganta mientras se inclinaba hacia el micrófono. Su voz era apenas un susurro. Sombra nocturna, llegó al centro del escenario y se detuvo, dejando que el silencio se extendiera entre él y la multitud como un hilo frágil. Nightshade se quedó solo bajo el resplandor del foco. Su respiración era constante pero pesada, cada exhalación era una suave nube en el aire frío del escenario. Los rastros de lágrimas brillaban débilmente, atrapando la luz como frágiles ríos de tristeza. No se movió para levantar más la cabeza ni para ofrecer una sonrisa. Él no dijo una palabra. En cambio, simplemente permaneció allí, quieto, vulnerable, sin protección, soportando el peso invisible de cada recuerdo perdido, cada esperanza destrozada, cada grito silencioso. La multitud contuvo la respiración y los aplausos se fueron apagando hasta convertirse en un silencio reverente. En ese silencio, todos sintieron la tormenta silenciosa dentro de ellos. Sin palabras. Sin aplausos. Solo la quietud densa y zumbante que los envolvía como niebla, presionándolos contra el pecho, exigiéndoles sentir lo que él ya no podía expresar. Y de alguna manera, era lo más ruidoso en la habitación. Después de lo que pareció una eternidad envuelta en silencio, Vinyl finalmente dio un paso adelante, su habitual energía vibrante atenuada por la atmósfera solemne. Ella levantó el premio en alto. Un trofeo elegante y brillante, grabado con runas arremolinadas y el emblema del concurso. El metal brillaba bajo las tenues luces. Dentro de la base, visible a través de un panel de cristal, había una pila de monedas cuidadosamente empacada. Las ganancias guardadas como un marcador de posición para un sueño que algún pony se suponía debía perseguir. Con suave cuidado, Vinyl avanzó. Sus cascos resonaron suavemente contra el escenario de madera. Ella se acercó a Nightshade. Sus ojos, todavía protegidos por la capucha, se dirigieron brevemente hacia el premio, pero no se movió para tomarlo. Vinyl bajó el trofeo y luego dijo en voz baja por el micrófono. Esto es por ti, sombra nocturna. Por tu valentía. Por la música. Por todo lo que compartiste esta noche. Un silencio cayó sobre la multitud mientras las palabras de Vinyl quedaron suspendidas en el aire. Luego, lentamente, los ponis de toda la sala comenzaron a aplaudir nuevamente, no fuerte ni bullicioso, sino firme y sincero. Los hombros de Nightshade se movieron levemente, como si sintiera que el apoyo lo inundaba. Finalmente levantó la cabeza solo un poco, lo suficiente para que un leve asentimiento llegara a los ojos expectantes que lo observaban.
Los aplausos aumentaron, constantes, agradecidos, doloridos por todo lo que quedó sin decir. Pero Nightshade no se demoró. Hizo una única reverencia solemne. Baja. Medida. Nada ostentosa, honesta. Luego, sin decir palabra, se giró. La capa ondeó levemente detrás de él, captando la luz mientras se movía, su forma ya estaba medio engullida por las sombras antes de llegar a la cortina. Ni una sola palabra dicha. Ni una mirada atrás. Desapareció tras los pliegues de terciopelo como humo que se retira en la noche. Detrás del escenario permaneció en silencio. Esta vez ni siquiera Vinil siguió el ejemplo. Algo en el aire le decía que no lo hiciera. La puerta trasera se cerró suavemente con un clic. Afuera del club, el mundo estaba en silencio. La luz de la luna se reflejaba en el adoquín. Las luciérnagas se mecían perezosamente con la cálida brisa. Nightshade apareció en el callejón detrás del lugar y la puerta se cerró suavemente detrás de él. Se quedó allí un momento, todavía respirando con dificultad, todavía sin estar seguro de si era dolor o algo más profundo que vibraba en su interior. La ilusión de la yegua, su canto, sus ojos, su bendición, nada de eso tenía sentido. No la invoqué, murmuró en voz alta, sin dirigirse a nadie. No estaba listo para dejarla ir. Su cuerno emitió un leve chisporroteo, luego se quedó en silencio. Entró en la calle oscura, lejos de las luces, lejos del sonido. Solo. Sombra nocturna no dejaba de moverse. Sus cascos resonaban suavemente sobre la piedra, cada paso más lento que el anterior, como si el peso que había soportado toda la noche finalmente le estuviera agobiando las extremidades. Pero antes de llegar a la mitad del callejón, sombra nocturna. Él se estremeció. Esa voz. Su voz. Suave. Cauteloso. Pero cálido. Demasiado cálido. Él no se dio la vuelta. Por favor, dijo, la palabra casi un susurro, apenas un suspiro. Solo, déjame ir. Una pausa. Pero ningún paso retrocedió. ¿Eras tú, verdad? Preguntó Pinkie en voz baja, acercándose. La yegua de la canción. Era real. Real para ti. Él no respondió. Él no pudo. Su mandíbula se apretó, sus alas temblaron bajo la capa mientras su magia ondulaba incontrolablemente a lo largo del borde de su cuerno. No importa si te duele, añadió, más despacio. No importa si la extrañas. Eso lo destrozó. Sus cascos tropezaron por un segundo, lo suficiente para que ella lo notara. Dije que me fuera. Su voz se alzó, aguda y quebrada, como una espada doblada demasiadas veces. No quiero sentir esto. No quiero volver a necesitar a nadie. Pinkie no se inmutó. Ella dio otro paso. Y ese fue el momento en el que corrió. De un solo salto, sombra nocturna se lanzó hacia arriba, desplegando sus alas en el aire. Sus cascos resonaron en el tejado mientras saltaba sobre las tejas sin vacilar, desapareciendo como una sombra persiguiendo a la luna. Se movió rápido, demasiado rápido para cualquiera. Cualquier pony excepto Pinkie Pie. Oh, no, no lo harás, murmuró en voz baja, aplanando las orejas con determinación. Con un rebote repentino, saltó hacia arriba, más allá del borde del callejón, y de alguna manera, imposiblemente, aterrizó con un chirrido caricaturesco justo detrás de él en el tejado. Él miró hacia atrás. Ella sonrió. No con entusiasmo. No con alegría. Pero con dulzura. No eres el único que está roto, Nightshade. Se le cortó la respiración, pero empujó con más fuerza. Más rápido. Corriendo de tejado en tejado, con la capa ondeando como alas de arrepentimiento tras él. Pero Pinkie Pie siguió el ritmo. Sin esfuerzo. Con gracia. Implacable. No podía teletransportarse. No podía volar. Simplemente estaba allí. Cada vez que él la miraba, ella lo seguía. Sobre chimeneas. Sobre canalones desgastados por el clima. Incluso cuando él se agachaba para desaparecer tras un campanario, ella lo siguió. Como una fuerza elemental de la que no se podía escapar. No lo persiguió por curiosidad. Pero por compasión. Finalmente se detuvo, jadeando, en lo alto del edificio más alto, cerca del límite del pueblo. El viento le azotaba la melena, quitándole la capucha. Él permaneció allí en silencio. Esta vez, Pinkie se acercó lentamente. Sin rebotes. Sin sonrisas. Solo un paso silencioso. Luego otro. ¿Por qué haces esto? Su voz se quebró, ahora tranquila, tensa y hueca. Ni siquiera me conoces. Los ojos de Pinkie brillaron bajo la luz plateada de la luna. No se inmutó. No retrocedió.
Simplemente lo observó como si viera a través de cada fractura que intentaba ocultar. No tengo por qué hacerlo, dijo ella suavemente. Apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Entonces para. Deja de preocuparte. Deja de perseguirme como si fuera un pequeño rayo de esperanza esperando a ser reparado. La voz de Pinkie no vaciló. No estoy buscando esperanzas. Se giró hacia ella, con la bocina encendida y la confusión parpadeando detrás de su mirada cautelosa. No voy a dejar que un pony se caiga de un tejado, continuó, poniéndose a su lado, cuando sé que quieren saltar. Eso lo silenció. Por completo. El viento se movía entre ellos como si hubiera estado conteniendo la respiración, enroscándose entre sus plumas y provocando las puntas de su melena. Pinkie no intentó hablar de nuevo. Simplemente se sentó a su lado. Cerca, pero no pegajoso. Dejar que el silencio sea suficiente dejándolo todo bien. Solsticio miraba hacia adelante, con la respiración entrecortada. Tenía los ojos abiertos, pero no veía las estrellas. No veía los tejados ni las nubes que pasaban. Escuchó una canción, la canción que había tocado en el escenario. La que había cantado con él, con ella. La ilusión que se parecía demasiado a su esposa. La que se había inclinado con gracia y había llorado de amor antes de desvanecerse en la luz. Su voz aún resonaba en su mente. Y ahora, Pinkie también lo hizo. Se sentaron en silencio bajo el cielo dividido por la luna, mitad calor dorado, mitad tristeza azul. El viento susurraba a su alrededor como si intentara llenar el espacio entre dos almas rotas. Nightshade miraba fijamente el horizonte, las estrellas se reflejaban en sus ojos, su pecho aún subía y bajaba con respiraciones superficiales y desiguales. Pinkie no había querido decir nada con eso, no había pronunciado la palabra, no exactamente. Pero se había acercado lo suficiente como para despertar algo repugnante. Un viejo dolor, una verdad enterrada, el sabor a metal oxidado y dolor en su garganta. Y así, todo volvió. Hacía mucho tiempo que no pensaba seriamente en quitarse la vida. Claro, cuando salvó a Harry, se le pasó por la cabeza, pero fue más una reflexión que una intención. Recordó la vez que lo intentó. No desde que era humano. No desde la noche en que todo se hizo añicos. La risa de su esposa desapareció del mundo, la voz de su hija, un recuerdo atrapado tras sus costillas como un cristal roto. La pistola, la cuerda, las pastillas. Lo había intentado. Dioses, lo había intentado. Pero no fue el dolor lo que lo detuvo, sino el recuerdo de sus ojos. Si estuvieran observando desde donde quiera que vayan las almas, ¿qué verían? ¿Un hombre incapaz de soportar el peso? ¿Un padre que se rindió? No quería volver a recordar esa sensación. El silencio vacío tras un intento fallido. El sabor de la vergüenza, más fuerte que las pastillas. La forma en que la luz de la mañana lo hacía todo más feo. Desde entonces, no se había acercado a eso. Se había prometido, jurado, que nunca volvería a caer así. Pero ahora el recuerdo volvía a flotar, sin invitación. No porque lo deseara. No porque lo hubiera planeado. Sino porque un cruel susurro en lo más profundo de su mente lo había despertado. Una sombra pasajera, un eco silencioso de un viejo dolor. Y con ello llegó la fría verdad. Él no estaba pensando en el suicidio. Pero mencionarlo bastó para remover las cenizas. Para recordarle que el fuego una vez ardió con fuerza, y que algunas brasas nunca se apagaban del todo. Bajó la cabeza, moviendo las alas contra sus costados, y exhaló largo y lento, solo para demostrar que todavía podía. Él se mantuvo vivo. No porque quisiera. Pero porque se negó a dejar que su dolor destruyera su memoria. Ahora, en este cuerpo, en esta nueva vida, él llevaba esa promesa como una cadena alrededor de su cuello. Él no le diría a Pinkie. Él no pudo. Pero tal vez, solo una parte de él podía hablar. Exhaló lentamente, el peso en su pecho presionaba como hierro. Pinkie giró la cabeza hacia él, con una mirada suave y serena. No lo interrumpió. No intentó arreglarlo. Simplemente escuchó. El silencio se prolongó entre ellos como un hilo tejido por el dolor, hasta que por fin Mason habló. «¿Creen que soy fuerte?», empezó con voz hueca y baja. «¿O que estoy roto? ¿O que soy peligroso?». Soltó una pequeña risa amarga que no llegó a sus ojos. «Algunos me llaman héroe». Otra pausa. Más larga esta vez. Como si le doliera seguir. «Otros, temen lo que no entienden. Básicamente decían que yo era un monstruo». Su mandíbula se tensó y sus labios temblaron lo suficiente para delatar la tormenta detrás de su máscara. «Ya ni siquiera sé cuál soy». Sus ojos permanecieron fijos en las estrellas, en cualquier cosa menos en ella. Quizás era todos ellos. Quizás ninguno.
Inhaló con fuerza, como si las siguientes palabras le costaran más que el aliento. Lo perdí todo. No de golpe, pero casi. A mi pequeño. A mi esposa. Mi mundo. Su voz se quebró. No se puede explicar ese dolor a quien no lo ha vivido. No es solo duelo. Es como si algo te quemara y te dejara una cicatriz en el alma. Algunos días, es silencioso. La mayoría de los días, grita. Parpadeó rápidamente, pero la humedad aún se acumulaba en sus ojos. A veces me despierto esperando oírla reír. O pisar sus juguetes en el pasillo. Y entonces recuerdo, se detuvo, ahogándose en el pensamiento. Sus alas se movieron, con un tic. Recuerdo que se fueron. Y yo ya no. Y no sé si eso me hace afortunado o maldito. El viento se agitaba entre ellos. Las nubes se movían bajo sus pezuñas como ondas en el recuerdo. No me convertí en alicornio por ser noble, sabio o elegido, murmuró. Me convertí en uno porque me negué a olvidar. Miró hacia abajo, a sus cascos. Ahora llevo su silencio conmigo. Cada paso. Cada respiro. Y cada pony que me mira solo ve lo que queda. Volvió a mirar las estrellas, como si buscara algo entre ellas. Se sentaron en silencio nuevamente, muy por encima de la ciudad, en ese tejado inclinado, la luz de la luna captando la curva de las tejas rotas y proyectando largas sombras entre ellas. Pinkie se movió ligeramente. Ni un rebote. Ni un salto. Solo un suave movimiento, acercándose poco a poco, lo suficiente como para que su hombro rozara ligeramente su ala. No lo miró, al principio. Simplemente miró al frente, como si observara las mismas estrellas lejanas. Como si pudiera ver lo que él veía. No sé quién eras antes, dijo en voz baja, rompiendo el silencio como un susurro en una catedral. Ni siquiera sé quién eres ahora. En realidad, no. Ella inclinó la cabeza, con expresión ilegible por un momento. Pero te he visto ser amable. Valiente. Asustada. Honesta. Te he visto salvar ponis y luego correr antes de que pudieran agradecerte. Te he visto cantar como si tu corazón todavía se rompiera en cada nota. Ella tragó saliva suavemente. Y quizá no sepas quién eres, pero, creo que está bien. Finalmente, ella se giró hacia él. Realmente se giró, con los ojos abiertos y brillantes, pero firmes. Quizás ser todas esas cosas, héroe, monstruo, roto, fuerte, solo significa que sigues intentándolo. Que sigues sintiendo. Su voz se entrecortó un poco y hubo un temblor en las palabras. No eres una estatua en un jardín. No eres una historia que terminó. Sigues aquí. Una pausa. Ella extendió un casco y lo colocó suavemente sobre el de él. No tienes que estar bien ahora. Ni mañana. Ni la semana que viene. Pinkie sonrió, no con su gran sonrisa de fiesta, ni con su alegría efervescente. Una sonrisa auténtica y silenciosa. Una sonrisa hecha de comprensión, dolor y esperanza, todo entrelazado. Pero ya no estás solo. La voz de Nightshade salió entrecortada, áspera, como algo que hubiera estado enterrado demasiado tiempo. ¿Por qué haces esto? Giró la cabeza apenas. Sus ojos apenas se veían bajo la oscura melena. No lo entiendo. Pinkie no respondió de inmediato. Ella simplemente lo miró. Lo miró. Y luego, suavemente, casi como un secreto, habló. Porque alguien tiene que hacerlo. Ella se encogió de hombros levemente, con su casco todavía apoyado sobre el de él. Porque sé lo que es sentir que nadie te ve de verdad. Como si solo fueras una máscara que sonríe mientras algo dentro de ti sigue gritando. Su voz se calmó, pero nunca vaciló. Y porque, quizá no se trate de entenderlo todo ahora. Quizá se trate simplemente de no dejarte desaparecer antes de que alguien te diga, importas. El viento atrapó sus rizos por un instante. La luz de la luna brilló en el tejado. No necesito que te arreglen, susurró. Solo no quiero que estés sola. Ella se acercó un poco más, apoyando la cabeza suavemente sobre su hombro, su voz apenas era un susurro ahora. No tienes que entenderlo. Solo tienes que aceptarlo. Sin que ninguno de los dos lo supiera, bajo las estrellas y las nubes tejidas, algo cambió. Mientras Pinkie apoyaba la cabeza suavemente en el hombro de Sombra Nocturna, ofreciéndole una calidez que no había sentido en vidas, una presencia sin presión, la magia en su interior latía. Suavemente. Casi con tristeza. Y entonces sucedió. Un tenue destello de luz, como un aliento sobre un cristal, emanaba de su pecho. No era visible a simple vista. En realidad, no. Pero si el mundo hubiera contenido la respiración en ese momento, lo habría oído. Un sonido como un suspiro, como la liberación de algo largamente contenido en el dolor. Ella se movió, el eco.
Una yegua nacida del amor y del dolor, de los recuerdos y de la magia, formada en esa actuación, forjada desde el dolor. Ella flotaba como humo, sin que ninguno de los dos la viera. Atravesó el espacio entre sus corazones. Y en Pinkie. No hubo destello. Ninguna chispa. Solo, calor. Un destello en sus ojos. Un tic en su oreja. Un susurro tan suave que ni siquiera ella lo notó. Lo mantendremos a salvo. A Pinkie se le cortó la respiración, solo un poco. Como si la recorriera un recuerdo que no sabía que había perdido. Pero no dijo nada. No sentía nada, todavía. Y aún así, ella se inclinó más cerca. La respiración de Nightshade se había calmado, pero sus ojos estaban distantes nuevamente, atormentados, como si estuvieran atrapados entre estrellas y fantasmas. Después de un largo silencio, finalmente habló. Su voz era más baja ahora. Casi avergonzada. No quise convocarla, Pinkie parpadeó, levantando ligeramente la cabeza de su hombro. Se quedó mirando el cielo iluminado por la luna y su tono era pesado. No a propósito, quiero decir. Solo, tragó saliva con dificultad. Necesitaba a alguien con quien cantar. Pensé que solo estaba creando un hechizo. Una ilusión. Algo bonito. Algo seguro. Hizo una pausa, con la mandíbula temblando. Pero ella no era, solo un hechizo. En realidad, no. Su mirada bajó hacia sus cascos. Ni siquiera sé cómo lo hice. Solo, pensé en ella. En cómo sonaba cuando cantaba en la cocina. En cómo su risa se curvaba al final. En cómo siempre me miraba como si yo valiera algo, incluso cuando yo sabía que no. Pinkie no dijo nada. No tenía por qué hacerlo. Surgió de la magia como un recuerdo plasmado. Incluso miró a la multitud como si estuviera eligiendo. Miró de reojo a Pinkie, apenas. Eligiéndote a ti. Se rió una vez, con amargura. No fue cruel. Solo estaba roto. Ella entregó mi amor, susurró. Te lo ofreció como si quisiera que siguiera vivo. Miró las nubes que había encima y la forma en que se separaban apenas un poco para revelar la curva de la luna. No se lo pedí. No estaba listo. Su voz se quebró. Pero quizá ella sabía que nunca lo sería. Así que hizo lo que yo no podía hacer. Pinkie permaneció inmóvil a su lado, con los ojos abiertos, no por la sorpresa, sino con algo más dulce. Algo ancestral. Como si su corazón hubiera recordado de repente una canción que nunca había aprendido. Ella no habló durante mucho tiempo. El viento le mecía la melena. Una nube se movió en lo alto. Las estrellas brillaban un poco más cerca. Finalmente, dijo casi en un susurro. Entonces dale las gracias. Nightshade se giró hacia ella, parpadeando confundido. Pinkie lo miró a los ojos, realmente los miró, y los suyos brillaron bajo la luz de la luna, reflejando más que solo lágrimas. Porque si me dio aunque sea un trocito de ti, lo trataré como si importara. Como si importaras. Su voz no vaciló. Ni una sola vez. No sé qué significaba toda esa magia. No sé cómo un hechizo puede cantar así, ni expresar emociones así, ni mirarme como si me conociera. Ella se inclinó y apoyó su frente contra la de él. Pero sé que no solo te estaba entregando. Te estaba dando una oportunidad. Una segunda. Y tal vez me eligió para ser el pony que te recuerda que aún puedes sonreír. Y aunque Pinkie no lo entendía, en lo más profundo de ella, algo se agitó. Algo cálido y agridulce. El eco. Un recuerdo sin voz, pero no sin sentimiento. Un susurro silencioso. Un empujón suave. Él sigue siendo tuyo. Pero deja que sea suyo también. Pinkie cerró los ojos y sonrió. Ya no estás solo. Hubo otro momento de silencio. En la cabeza de la belladona sombra solsticio nocturno Pinkie Pie. Eres una yegua rosa increíblemente testaruda, implacablemente esperanzada y peligrosa. Debería haberse centrado en lo que venía después. En la misión. En el mundo olvidado de Dios. Pero sus pensamientos, traidores, cálidos e inoportunos, volvían una y otra vez hacia ella. A sus ojos, brillando bajo la luz de la luna como si nunca hubieran aprendido a odiar. La forma en que lo abrazaba en silencio, como si significara algo. Como si importara. La forma en que su voz había atravesado sus defensas como si estuvieran hechas de papel, cosidas entre sí por el dolor, el deber y nada más. ¿Qué estoy haciendo? Se bajó un poco la capucha, ocultándose el rostro como si eso ayudara a ocultar sus pensamientos. Debería alejarme. Irme. Desaparecer, incluso. Eso es lo que hago. En eso soy bueno. Se quedó mirando el cielo estrellado. Es un pony, se recordó. Y yo era un hombre. Un humano.
¿En qué demonios estoy pensando? Y aún así, sin embargo, algo en ella lo desarmó. No eran sus payasadas. No era su caos. No, era algo más tranquilo. Algo más amable. Su risa real. Su presencia inquebrantable. La extraña forma en que ella parecía ver a través de las capas en las que él se había enterrado, no como si estuviera tratando de arreglarlo, sino como si de todos modos solo quisiera sentarse a su lado. Como solía hacerlo. Esa sonrisa. Esa amabilidad ridícula e impulsiva. Incluso la forma en que a veces decía tonterías, todo despertaba algo antiguo en su interior. Algo enterrado. Algo que creía haber dejado atrás, en otro mundo. Me recuerda a ella, pensó, con un dolor agudo tras las costillas. No solo un poco. Mucho. Como si el universo la hubiera creado solo para atormentarme. Se rió para sí mismo. Seco. Ronco. Casi amargo. Siempre he tenido debilidad por las cosas suaves, cosas lindas, cosas peludas que no deberían importar, pero que importan de todos modos. Sus ojos se entrecerraron, alejándose de las estrellas. Pero esto no debería estar pasando. Ya no soy esa persona. No debería dejarla entrar. No debería decirle estas cosas, él negó con la cabeza. No. Esto es peligroso. Para ambos. Pero incluso mientras se lo decía, incluso mientras las palabras resonaban huecas en su mente, aún le dolía el pecho. No podía levantarse y desaparecer. Desde la azotea, ni Sombra Nocturna se había dado cuenta. Ni Pinkie tampoco. Su momento permaneció intacto, suspendido en la luz de las estrellas y las respiraciones silenciosas. Pero allá abajo, en los callejones más allá de Sugar Street, en las altas vigas de un campanario abandonado, dos pares de ojos observaban. El punto de vista de Bom 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 se agachó debajo del conducto de ventilación oxidado detrás del nivel superior de la tienda de dulces, con un casco presionado contra el pequeño cristal incrustado en su pulsera. Su respiración se mantuvo constante. Sus oídos se movieron una vez, captando cada palabra, cada suspiro, cada pausa en la voz de Sombra Nocturna mientras descendía del tejado. Sus ojos se entrecerraron detrás de su flequillo. Atadura emocional detectada, posible manifestación de huella, lanzamiento de alto nivel sin conjuro, otra vez. Golpeó la gema una vez para comenzar su registro mental. La luz en sus ojos se endureció. Sujeto. Sombra. Se ha confirmado que tiene múltiples alias. Sombra Nocturna. Muestra conjuros emocionales espontáneos e invoca ilusiones basadas en la memoria. Posible ilusión consciente. Transferencia de apego consciente no confirmada a Pinkamena Diane Pie. Peligroso. Ella miró hacia el techo, donde Pinkie sostenía a Nightshade como un frágil secreto. Conclusión. El sujeto no es solo un héroe. Está entrenado. Es peligroso. El vínculo del alma con el difunto sigue activo. Bon Bon susurró suavemente, con un extraño tono de genuina preocupación debajo de su lenguaje codificado. Pero tal vez este roto no quería creer que él fuera una amenaza. Pero la agente Sweetie Drops no podía permitirse la duda. Bajó el cristal grabador a su compartimento oculto y comenzó a deslizarse por las tejas del tejado, silenciosa como el viento. El punto de vista de Forix allá arriba, en la sombría copa de un árbol, al otro lado de la plaza, el capitán cambiante se aferraba a la corteza nudosa como un depredador. Sus ojos brillaban de un verde pálido en la oscuridad. Había seguido a Sombra, no a Sombra Nocturna. Pero ahora, ya no estaba seguro de que hubiera una diferencia. Miró a través del telescopio de una gema de percepción de larga distancia, sus pupilas se estrecharon mientras veía una sombra con Pinkie Pie hablando en el techo. Sombra. Siseó en voz baja, teniendo cuidado de no dejar que subiera por encima de las hojas. Sus alas tumbaban suavemente, casi nerviosamente. Esta sangra. Habla de los muertos. Te abraza como si importara, como si todos importaran. No entendía por qué, pero esa visión despertó algo viejo en él. Algo que recordaba de hace mucho tiempo. Una pira funeraria. El cuerno de su madre crujiendo como madera seca. El último aliento de la reina Belmira antes del derrumbe de la colmena. Bajó la mira. Su voz, baja y gutural, apenas escapó de sus labios con colmillos. ¿Estás de luto, no? Observó la forma en que Nightshade agarraba a Pinkie, suave y protectoramente, y entrecerró los ojos. He visto el dolor convertir a los reyes en monstruos. Forix se deslizó de nuevo hacia las sombras, sin ser visto, con sus alas tumbando bajo. Necesitaba más información. La oreja de Nightshade se movió. El aire a su alrededor cambió, lo justo. Una diferencia que solo él notaría.
Ni el susurro de las hojas, ni el crujido de la madera ni el aleteo de la tela, sino presencia, estaba siendo observado. Incluso en este mundo, lejos de donde una vez yacían sepultadas sus entrañas, sus sentidos seguían afinados como una vieja espada, afilados por la experiencia, el dolor y la traición. Lo sintió recorrer su cuello como un escalofrío fantasmal. Pero él no se inmutó. No miré a mi alrededor. En cambio, miró a Pinkie Pie. La miró de verdad. Sus cascos estaban firmemente plantados en el tejado, sus ojos aún reflejaban la calidez que siempre intentaba compartir con los demás. Él no quería que la vieran así. Ella podría meterse en problemas si alguien la descubre con él. Espera, susurró. Pinkie parpadeó. ¿Eh? Antes de que ella pudiera preguntar de nuevo, su casco se deslizó suavemente hacia el de ella. Y luego se levantaron. Un solo aleteo los elevó al cielo. Más alto. Más rápido. El viento aullaba, tirando de su melena, rozando sus mejillas como serpentinas en una celebración que ella nunca esperó. Pinkie jadeó cuando la ciudad desapareció, encogiéndose debajo de ellos como un mapa de un cuento de hadas. Las nubes los recibieron como mármol suave. Un mar blanco y plateado bajo la noche abierta. Sobre ellos, la luna. Llena. Silenciosa. Observando. Las estrellas brillaban. Y allí, como si el cielo mismo les hubiera trazado un camino, las nubes formaban un suave suelo. La niebla se arremolinaba alrededor de sus cascos mientras sombra nocturna planeaba en la noche, con las alas extendidas, silenciosa y segura. Luego, lentamente, con ternura, aterrizó. El viento se calmó. El momento se cristalizó. Ella caerá entre las nubes, pensó. Se giró hacia ella, que todavía estaba sujeta por su casco, y sin decir palabra, la levantó entre sus cascos. Pinkie jadeó, esta vez con los ojos muy abiertos y el corazón acelerado. La sostenía como a una princesa. Una pata delantera bajo sus hombros, la otra acunando sus patas traseras, con las alas extendidas tras él como un manto divino. Su melena se movía tenuemente en el cielo sin viento, rozando su mejilla como seda. «¡Guau!», susurró, ruborizándose. «Eres muy fuerte», él no sonrió. Pero sus ojos, agudos e ilegibles hace un momento, se suavizaron ligeramente. Confiaba demasiado fácilmente. Sentía demasiado profundamente. No se daba cuenta de lo que se movía justo debajo de ellos. De lo que aún acechaba entre los árboles y observaba desde la oscuridad. Él la abrazó un poco más fuerte. No posesivamente. Protectoramente. Manténla en alto. Manténla fuera de su alcance. No necesita ver lo que hay abajo, pensó. En lugar de eso, habló, en voz baja y uniforme. Merecías algo, intacto. Algo real. Solo una vez. El corazón de Pinkie dio un vuelco. Se quedó sin aliento al mirarlo. ¿Y me vas a dar eso? Negó con la cabeza lentamente. Lo tomo prestado contigo. Sus cascos, alrededor de sus hombros, temblaron levemente. No por miedo. Por algo más. Algo más silencioso. Algo que floreció en su pecho al mirarlo así. La luz de la luna se extendía sobre sus alas, proyectando un tono plateado sobre las nubes de abajo. Por un momento, el mundo contuvo la respiración. Flotaron en silencio, sostenidos en el aire por algo más que alas, por algo que aún no tenía nombre, pero que estaba arraigado profundamente en el espacio entre ellos. Solstice no bajó la guardia. No precisamente. Su mente seguía repasando lo que había oído. Ese tintineo metálico. Ese movimiento allá abajo. Aún no sabía si era una amenaza, pero lo afrontaría. Pinkie no necesitaba saberlo. Ella merecía un momento donde el mundo no la mordiera. Él sostendría ese peligro en sus propios cascos, lo envolvería en silencio y le permitiría creer, por ahora, que estaban a salvo. Porque ella le hacía sentir algo cercano a la paz. Y aunque no lo entendiera, aunque no pudiera guardarlo, él lo protegería. Mientras pudo. Debajo de ellos, las nubes se movían como el aliento. Arriba, las estrellas parpadeaban débilmente. Testigos silenciosos de un semental que había perdido demasiado, y una yegua que se negó a dejarlo desaparecer. Bajo las nubes, Bon Bon miró hacia arriba con los ojos muy abiertos. Ella lo había perdido. No, la habían perdido a ella. En un momento le susurraba a Pinkie Pie. Al siguiente, una oleada de magia como ninguna otra que hubiera visto los elevó a ambos al cielo, demasiado rápido para seguirla. Ella apretó los dientes. «Es un alicornio», susurró. Presionó un casco contra el cristal de su reloj, respirando por la nariz, controlando el pico de adrenalina. «Es un alicornio», repitió, casi para sí misma.
Y usa hechizos de movilidad perdidos hace mucho tiempo. Propulsión explosiva silenciosa, elevación silenciosa, manipulación arcana a un nivel que ni siquiera el guardia de Canterlot veía. No estaba presumiendo. Estaba ocultando lo mucho más fuerte que es en realidad. Esto ya no es una misión, murmuró Bombón en voz baja, mientras sus ojos escudriñaban los tejados. Aún le faltaba el aliento por lo que había visto. Ese dúo, la ilusión, el semental. Esto es algo más grande, caminando entre nosotros. Bonnie. Ella casi saltó. La voz de Lyra resonó a sus espaldas, demasiado alta para su comodidad. La unicornio verde menta llegó trotando, con los ojos abiertos y aliviada. Ahí estás. Creía haberte perdido después del espectáculo. Bon se giró rápidamente, forzando una risa leve mientras desviaba la mirada. Oh. Solo, necesitaba un poco de aire. Ya sabes, hay un poco de gente ahí dentro. Lyra ladeó la cabeza. Te comportaste raro durante la actuación. ¿Estás bien? Bon dudó, luego esbozó una sonrisa cansada. Simplemente, la música me conmovió. Fue emotiva. Lyra asintió con compasión. Lo sé, ¿verdad? Esa yegua ilusoria. Parecía tan real que me dio escalofríos. Hizo una pausa y luego miró más de cerca a su compañero. ¿Estás seguro de que eso fue todo? Bon apartó la mirada un momento, recomponiéndose. Luego sonrió, con demasiada práctica. Sí. Solo me dejé llevar un poco por el momento, eso es todo. Lyra entrecerró los ojos, sin estar convencida, pero no insistió más. Simplemente se acercó y le dio un codazo juguetón en el costado a Bombón. Bueno, la próxima vez, no me dejes escapar. Estaba a punto de lanzar una patrulla de búsqueda. Bombón se rió entre dientes, esta vez genuinamente, y asintió. La próxima vez no desapareceré. Pero mientras regresaban a la ciudad, caminando juntos bajo el cielo iluminado por la luna, Bon lanzó una última mirada por encima del hombro, hacia las nubes. Desde el otro lado de la calle, en lo alto de un tejado más bajo, el capitán Forix chasqueó los colmillos y entrecerró los ojos al mirar el cielo ahora vacío. Incluso en la quietud de la noche, podía sentir las vibraciones de la antigua magia de vuelo, impregnadas de emoción. Magia de alicornio. Así que ya está confirmado, gruñó en voz baja, con una comprensión sombría. Un alicornio macho vivo. Desatado. Liberado. Olfateó una vez. Aún quedaba un leve rastro de magia de alicornio, pero ahora estaba recubierto de algo más. Algo desgarradoramente crudo. Bon y Forix no se vieron. Pero ambos lo sabían. Necesitaban rendir cuentas ante dos gobernantes muy diferentes. Por encima de las nubes, la luz de la luna se acumulaba como pintura plateada sobre las suaves nubes. Sombra Nocturna seguía sentado con Pinkie en sus cascos, ahora encaramado al borde de una cornisa de nubes donde el cielo y la luz se fundían. No sabía cuánto tiempo había permanecido en silencio. No le importaba. Su melena le rozó el cuello. No saltaba. Ni balbuceaba. Justo ahí. Presente. Dejando que el silencio los envuelva como una manta. Hasta que finalmente, ella habló. Esa yegua que invocaste, estaba hecha de magia, ¿verdad? Se tensó y se le hizo un nudo en la garganta. Sí, susurró. Pero no sentí que yo la hubiera invocado. Sentí que algo dentro de mí, necesitaba despedirse. Pinkie asintió lentamente. Si realmente era ella, si te eligió, aunque solo fuera un recuerdo, ella sonrió suavemente, con una mirada suave, llena de algo profundo. Algo comprensivo. Entonces me gustaría conocerte también, parpadeó, tomado por sorpresa. Mi nombre es, pero ella levantó un casco y lo colocó suavemente sobre sus labios. Sé sus nombres, sus ojos se abrieron de par en par. Ella se inclinó un poco, con su voz apenas por encima de un susurro. Sombra nocturna, sombra, solsticio nocturno, hubo un momento de silencio. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Preguntó en voz baja, con la vista al frente. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Pinkie parpadeó una vez. Luego sonrió. Desde que me salvaste, dijo con dulzura. Cuando rescataron a los demás. Aún no sabía cómo llamarlo, pero, mi sentido meñique me dijo que había conocido al semental que había estado persiguiendo todo este tiempo. Solsticio se giró levemente, frunciendo el ceño. Tus sentidos te dijeron que yo era quien, ella asintió. ¿Para quien estaba organizando una fiesta? Sí. Parpadeó, tomado por sorpresa. Siempre supo que su Pinkie-sense era un desastre, y sí, era mucho más lista de lo que los ponis creían. Hacía tiempo que había dicho que sería la primera en descubrirlo.
Aún así, esperaba ganar un poco más de tiempo. Pero aún no conozco al pony que está detrás de ellos. No había acusación en su voz. Ninguna presión. Solo amabilidad. De esas que hacían que los monstruos desearan seguir siendo hombres. De esas que decían, sigues aquí. Eso importa. Ninguno de los dos habló por un momento, dejando que las palabras se escucharan a través del silencio. Los ojos de sombra nocturna brillaron tenuemente a la luz de la luna. Sus alas aún la protegían. El silencio se hizo presente de nuevo, pero esta vez no fue sofocante. Fue pacífico. Aún. Eso fue hasta que Pinkie inclinó la cabeza y dio una suave sonrisa de lado. Entonces, parpadeó, apenas empezando a relajarse. Sobre esa fiesta que me debes se quedó sin aliento y luego soltó una risita muy pequeña y silenciosa. Como una piedra que salta sobre agua quieta. ¿No vas a dejar que lo olvide, eh? Ella sonrió, su voz era suave pero inconfundiblemente suya. No. Una promesa de fiesta es una promesa de fiesta. Puede que no entienda todo lo que te pasa, al menos todavía no. Ella se acercó más y colocó su casco justo al lado del de él, sin llegar a tocarlo. Pero todos los ponis merecen una fiesta de bienvenida a Ponyville. Aunque aparezcan con magia de sombras, 3 nombres y una historia trágica. Soltó una risa baja y ahogada, una risa de verdad, como si no supiera que aún podía emitir ese sonido. La miró, con los ojos todavía rojos, pero, más claros ahora. Realmente eres imposible. Y ya te tocaba el pastel, respondió ella, dándole un suave golpecito en la nariz con una sonrisa. Así que estamos a mano. Hizo una pausa y finalmente asintió, lentamente. De acuerdo, dijo al fin, con voz tranquila pero clara. Tendrás tu fiesta. Pinkie sonrió radiante. Nuestra fiesta, lo corrigió, dándole un suave golpecito en el pecho con un casco. ¿La vas a disfrutar, o tendré que hacer otra hasta que la disfrutes? Solstice dejó escapar un suspiro, mitad risa, mientras ponía los ojos en blanco. Por el amor de Harmony, murmuró, pero las comisuras de sus labios se curvaron en algo real. Una sonrisa. Pequeña. Cansada. Sincera. Pero todavía no, añadió en voz baja. Quiero que sea, dentro de una semana. Hay cosas que tengo que hacer primero. Cosas que tengo que terminar. No dio más detalles. No tenía por qué hacerlo. Pinkie, con toda su energía desbordante, asintió solemnemente. De acuerdo. Una semana. Esperaré. La cabeza de Pinkie se inclinó lentamente contra su pecho. Su respiración era regular ahora, más lenta que antes, cálida contra su pelaje. Una de sus patas delanteras se había relajado sobre sus hombros, la otra se curvaba suavemente contra su pecho como un potro acurrucándose en una canción de cuna. La emoción en sus ojos se había desvanecido en algo somnoliento y onírico. Ella bostezó. Era pequeño y chillón y tan Pinkie que le hacía doler el pecho. Solsticio la miró, todavía acunada entre sus cascos como algo precioso. Como algo frágil. Su crin, siempre salvaje y llena de energía, ahora se mecía suavemente con la brisa, y algunos mechones le rozaban la barbilla. «¿Te estás quedando dormido?», murmuró. Pinkie parpadeó lentamente. «Tal vez». Él no se rió. No sonreí. Pero la mirada en sus ojos se suavizó más de lo que cualquier sonrisa hubiera podido lograr. «Vale. Ya deberían haberse ido. Es hora de llevarte a casa», dijo en voz baja. Con eso, sus alas se abrieron más, planeando con facilidad por el aire. La abrazó como quien sostiene un frágil recuerdo. Tierno, firme, sin dejar que se balanceara ni un ápice. Bajo ellos, los tejados de Ponyville pasaban en silencio. Ya no había ponis por las calles. Sugar Cube Corner brillaba tenuemente a la luz de la luna como algo salido de un sueño, cálido y acogedor. Familiar. Aterrizó silenciosamente en su balcón. Sus cascos apenas produjeron ruido. Pinkie se movió un poquito. «¿Ya estás aquí?», murmuró con los ojos entrecerrados. «Sí», dijo en voz baja. «Ya estás en casa». Ella no se levantó. Simplemente se acurrucó más cerca, como si no quisiera dejar su calor. Podría haberla dejado ir. Debería haberlo hecho. Pero él se quedó allí un momento más, simplemente sosteniéndola. Y por un momento, recordó. No solo el rostro de su esposa, sino también cómo lo miraba cuando estaba cansada. Esa suave sonrisa al dormirse en el sofá. La forma en que inclinaba la cabeza. La forma en que se acurrucaba en su pecho y le susurraba tonterías solo para hacerlo reír. Una vez, antes de que todo se oscureciera, se dejó caer en su regazo después de un largo día y le dijo, «Hueles a café y dulces. Es agradable».
Se había reído hasta llorar. Ahora, parecía como si el recuerdo perteneciera a otra persona. Pero aquí, con Pinky en sus cascos, respirando suavemente, confiándole el tipo de paz que no había sentido en años, algo en su corazón cambió. No es suficiente llamarlo curación. Pero lo suficiente para recordar cómo era antes de que se hiciera añicos. Él la miró de nuevo. Esa yegua caótica, intrépida y de gran corazón que veía a través de cada máscara que él usaba. «¿Me recuerdas a ella?», susurró. Ni la mirada ni la voz. Sus ojos se detuvieron en el suave subir y bajar de su pecho. Solo el calor finalmente se movió y entró en su habitación por la puerta del balcón. La recostó con cuidado en la cama, cubriéndola con la manta más suave que encontró. Antes de darse la vuelta para irse, su casco rozó el de él. No retenerlo. Solo para decir gracias. Solsticio hizo una pausa. Y entonces, tan silencioso como una sombra, desapareció. Pero algo permanecía detrás de él. Algo que quedó sin decir, algo creciendo. Invisible, en lo más profundo, se había plantado una semilla. Una chispa de amor, de lealtad, de recuerdo, que quedó atrás para no atormentar, pero para proteger. Informe de Bon 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 se movía con agilidad por las calles tranquilas, con el aire fresco de la noche contra su abrigo. Lyra la seguía, curiosa, pero cuidando de seguirle el paso sin hacer demasiadas preguntas. Se detuvieron frente a una pequeña y discreta tienda de dulces, situada entre una librería y una sastrería. Su cálido resplandor se derramaba sobre el adoquín, y el aroma a vainilla y caramelo flotaba suavemente. Bon Bon se volvió hacia Lyra y le ofreció una sonrisa genuina. «Gracias por acompañarme esta noche», dijo en voz baja. «Eres muy buena oyente». Lyra aguzó el oído. «Tú tampoco estás tan mal, Bon Bon». «Me alegro. Pero aquí es donde me despido por ahora». Dio un golpecito suave a la puerta con un casco. «Si alguna vez quieres charlar, o necesitas un respiro de lo habitual, ya sabes dónde encontrarme». Lyra sonrió y luego suspiró suavemente. «Ojalá pudiera quedarme más tiempo, pero tengo que volver a Canterlot mañana. Los de clase alta piden otro ensayo, y ya sabes cómo se ponen con los arreglos de APA». Bon Bon rió entre dientes. «No digas más. Buen viaje, Lyra». Lyra sonrió y asintió. «Nos vemos por ahí». Bon Bon se deslizó dentro, cerrando la puerta detrás de ella con un suave clic. Dentro de la tienda de dulces la cocina está en silencio. Ollas de cobre brillan en la oscuridad. El azúcar flota tenuemente en el aire, pero el calor se ha ido. Detrás de un armario con la etiqueta Regaliz de temporada, Bon Bon apretó el casco contra el lateral de su reloj. Su encanto latió una vez en confirmación. La gema pulida incrustada en su superficie parpadeaba con la luz solar, vinculándola directamente con el castillo, y con ella. No hay sonido, solo transmisión. Bon Bon se sentó, con la voz baja, tranquila y codificada. Agente Sueetie Drops. Código Sumbeamecho. Informe. El sujeto sigue operando bajo los alias Sombra Nocturna y anteriormente Sombra. Se desconoce su verdadera identidad. No tiene antecedentes ecuestres. Su reciente aparición pública en el concurso de talentos de Ponyville confirma su potente magia de ilusión, precisión en combate y manipulación avanzada de tipos de hechizos perdidos, posiblemente conjuración de eco y anclaje de memoria. Evidencia confirmada de respuestas emocionales extremas durante la actuación. Las señales mágicas indicaron resonancia dual, la del sujeto y la de otro. Posible fusión armónica basada en proyección, imitando o canalizando un alma consciente. Comportamiento espectral consistente con una conjuración vinculada al dolor o magia de alma fragmentada. Teoría. El hechizo no se lanzó, sino que se liberó. Tras la actuación, se observó al sujeto a solas con la civil Pincamena Diane Pie. La interacción fue emocionalmente íntima. El lenguaje insinuó un trauma compartido. El sujeto demostró una mayor empatía, pero también mostró signos de inestabilidad, culpa, evasión, comportamiento protector y posible disociación. Ella hizo una pausa y tragó saliva. Habló de ser visto como un monstruo. O como un héroe. Pero no afirmó nada de eso. Tono. Fragmentado. Propósito incierto. Quizás busca redención, o validación. Un ritmo. Recomendación. Continuar la observación pasiva. No intervenir a menos que se le provoque directamente. El sujeto no es hostil de inmediato, pero su potencial de volatilidad es alto. Niveles de poder, desconocidos. Se estima que es de clase alicornio o superior. Alas y cuerno confirmados. Posee recuerdos de escuelas arcanas perdidas. Ella dudó y luego añadió. Hay algo profundamente antiguo en su magia.
como si recordara cosas que no se han escrito en 1000 años. O tal vez nunca lo fueron. Esperando más instrucciones. Ella soltó la gema y la luz solar se atenuó. Silencio de nuevo. Bon Bon se recostó en su asiento, con los ojos pesados y la respiración entrecortada. No solo estaba preocupada. Tenía miedo. Porque por primera vez en años, no estaba segura de si estaba viendo a un salvador o el comienzo de algo para lo que Equestria no estaba preparada. Informe de Forix. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el capitán Forix estaba en un callejón sombreado, hablando en un dispositivo de cristal similar. Avistamiento confirmado del alicornio en Ponyville. Demostró capacidades mágicas avanzadas y una profunda carga emocional. Posible vínculo con anomalías recientes detectadas en Equestria. Apretó los dientes y el peso de su deber se apoderó aún más de sus hombros. Se recomienda alertar a la reina Chrysalis de inmediato. El sujeto podría ser clave en los próximos eventos. Ambos agentes, de mundos muy diferentes, se prepararon para observar, esperar y actuar a medida que se desarrollaba la historia, cada uno consciente de que, cualquiera que fuera el papel de este alicornio, el futuro de Equestria pendía de un delicado equilibrio. La habitación estaba en silencio, demasiado silenciosa. Los pergaminos yacían sobre el largo escritorio de caoba, algunos sellados con cera vieja, otros medio desplegados con mapas celestiales y líneas ley mágicas garabateadas. El sol de la mañana se filtraba a través de las vidrieras, proyectando una luz arcoíris sobre el suelo. Pero la princesa no miró nada. Sus ojos estaban fijos en el único cristal encantado, ahora oscuro, sobre su escritorio. El informe de Bon Bon. Celestia no se había movido durante un rato. El fuego de la chimenea se había apagado, el té a su lado seguía intacto. Cuando por fin se movió, lo hizo con la serena gracia de una gobernante acostumbrada a soportar el peso de decisiones imposibles. Ella giró la cabeza y con una chispa de magia dorada, convocó a su escriba. Convoca al triunvirato. El asistente solar parpadeó. ¿Su majestad? Yo, ¿se refiere a ellos? Celestia no miró atrás. Sí. Los tres. El Pegaso. Caminante del viento, el primero en volar el pico eterno y sobrevivir al vendaval espiral. El unicornio. Resplandor ardiente, maestro del sellado y archimago de los archivos huecos. El pony terrestre, gemelo. Bezuña de piedra, cuya fuerza una vez contuvo una montaña desmoronada para salvar una aldea. El pony terrestre, gemelo. Vendaval de granito, cuyas habilidades de combate eran de otro nivel, quien fue quien luchó en el asedio de la fortaleza de arcilla roja con solo 2 ponis y un solo novato. Cada uno legendario por derecho propio. Cada uno, retirado. El ayudante dudó. ¿Y, el capitán Shining Armor? Celestia finalmente sonrió, débilmente, casi con nostalgia. Ya lo sabe. En las tierras baldías, en las profundidades de las cavernas resonantes de la colmena de las tierras baldías, la bioluminiscencia verde latía desde las paredes resbaladizas como un latido. El zumbido de alas distantes, el roce de extremidades sobre la quitina y la piedra, llenaban el aire con un zumbido constante y sordo. Vivos, tensos y hambrientos. La reina crisálida estaba sentada en su trono de raíces dentadas y ennegrecidas y resina retorcida. Sus ojos de pupilas rasgadas brillaban como 2 fragmentos de llama esmeralda. Un rollo de pergamino levitaba ante ella, suspendido en un aura verde enfermiza. Leía en silencio. Y entonces, ella sonrió. Una sonrisa lenta, furtiva y que dejaba al descubierto los dientes, que hizo que todos los cambiantes en la cámara bajaran instintivamente la cabeza. Entonces, ronroneó, golpeando el informe con un casco afilado, la esquiva sombra, un semental con magia sin explotar, combate avanzado y la presencia confirmada de un alicornio, sus alas zumbaron suavemente detrás de ella. Fascinante. El capitán Forix permanecía abajo, con armadura y en silencio, pero sus mandíbulas se movían levemente. Había visto esa expresión antes. Chrysalis continuó, su voz ahora aguda y cargada de interés, un alicornio escondido en Equestria, enmascarado en las sombras, robando la admiración de los ponis, evadiendo ser capturado, qué deliciosamente trágico. Ella se levantó, su figura alta e imponente, su cuerno brillando con energía mientras arrojaba el pergamino a un lado como si ya no fuera digno de sus cascos. Lo quiero. No solo observado. No solo seguido. Traído aquí. Vivo. La cámara bullía con susurros. Forix volvió a inclinar la cabeza. Sí, mi reina. Te asignaré 2 más, declaró, paseándose como un depredador a punto de abalanzarse. Uno de mis mejores, mi espada en la oscuridad. Mi sangre. Un par de ojos verdes brillaron entre las sombras.
Pharynx, dijo, con una sonrisa cruel en los labios. Adelante. Un cambiante alto, con el caparazón marcado y opaco por años de batalla, salió a la luz. Su expresión era indescifrable, su postura, la de un soldado. Leal. Silencioso. Letal. Sí, mi reina, dijo Pharynx con una voz que parecía pedernal al romperse. Ayudarás a Pharynx a recuperar esta sombra. Usa cualquier medio excepto la muerte. Como usted ordene. Y en cuanto al segundo, Chrysalis se giró hacia la multitud murmurante de cambiantes reunida junto a las murallas. Empújenlo. Se escuchó un arrastrar de pies, un zumbido reticente de alas, y luego, un Changeling más pequeño salió tambaleándose, con los ojos muy abiertos y claramente aterrorizado. Él miró hacia arriba. Tórax. El enano. Siseó Chrysalis, con la voz llena de veneno e incredulidad. ¿Qué hace este patético dron en mi sala de misiones? Otro cambiante se adelantó nervioso, temblando. Mi reina, pensamos que si servía a las órdenes de Pharynx y Pharynx, podría endurecerse. Muestra amabilidad, añadió otro, como si la palabra en sí misma fuera tóxica. No come bien. Siempre comparte. Pensamos que esto podría enderezarlo. Hubo una pausa. Una larga. Crisálida descendió los escalones de su trono lentamente. Con deliberación. Giró en torno a Tórax como una serpiente, considerando si valía la pena tragarse un ratón. Él se estremeció pero no corrió. Dijo al fin, entrecerrando los ojos. No durará ni un día. Luego, con una mueca burlona, añadió. Pero quizá el fracaso finalmente te permita sacar algo útil de ti. Ella le dio la espalda, moviendo sus alas destrozadas una vez. Vete. Vete esta noche. Cázalo. No regreses con las pezuñas vacías. Pharynx y el capitán Pharynx saludaron sin decir palabra. Tórax tragó saliva, asintió temblorosamente y lo siguió. Y detrás de ellos, Crisálida susurró para sí misma, con la mirada distante. ¿Un alicornio que se esconde en las sombras, que eres realmente, pequeño fantasma? ¿Una amenaza, o un premio? Pensó en toda la descendencia imparable que podría tener con sangre de alicornio. Su risa los siguió mientras salían de la colmena, fría, divertida y peligrosa. Fuera de la colmena. El cielo sobre las tierras baldías se teñía de un violeta amoratado, atrapado entre la muerte de la noche y el aliento incierto que precede al amanecer. Agujas de piedra dentadas se alzaban hacia el cielo, y el viento susurraba entre dunas de ceniza y polvo. Pharynx avanzaba en silencio, con sus cascos decididos y su figura tensa. Sus alas se movían de vez en cuando, comprobando la corriente de aire y el olor. Profesional. Frío. Concentrado. Tórax iba detrás, intentando seguir el ritmo de su hermano, pero su paso era más incierto, sus ojos miraban a todas partes, todavía abiertos por el escrutinio de la reina. No tenía por qué decirlo así, murmuró en voz baja, con las orejas dobladas mientras pateaba la tierra. No delante de los demás. Faringe no respondió al principio. Simplemente siguió caminando. Luego, lo dijo exactamente como lo quería decir. Tórax hizo una mueca. Lo sé. Solo, lo intento, Faringe. Lo intento. En este mundo no te esfuerzas, Tórax, espetó Faringe sin volverse. Sobrevives. Te ganas tu lugar. Tórax bajó la cabeza. Cierto, caminaron en silencio un rato más, el único sonido era el viento seco rozando la arena. Entonces, inesperadamente, Faringe se detuvo. Su voz era más baja, menos aguda. Deberías haberte quedado atrás. Tórax levantó la vista, sorprendido. ¿Qué? Pero, la reina Crisálida me ordenó, te metió ahí como una broma, dijo Faringe, girándose finalmente para mirarlo. Su expresión era dura, pero sus ojos, no estaban enojados. Solo cansados. Y eres demasiado blando para darte cuenta. No soy blando, murmuró Tórax, no muy convincentemente. Lo eres, dijo Faringe rotundamente. Pero, él apartó la mirada y apretó la mandíbula. Sigues siendo mi hermano. El Tórax parpadeó. Así que no mueras un ritmo. Quédate detrás de mí si la cosa se pone fea. Yo me encargo de la lucha. Mantente alerta, callado, y si te digo que corras, corre. Tórax tragó saliva. ¿Y si puedo ayudar? ¿Y si hago algo bien esta vez? Faringe entrecerró los ojos, dio un paso adelante y presionó su frente bruscamente contra la de Tórax. Pues hazlo. Pero sin heroicidades. Sin discursos. Sin vacilaciones. Si haces que nos maten intentando abrazar al enemigo, te juro que te perseguiré. Tórax rió nerviosamente.
Eso, suena justo. Una voz seca y autoritaria los interrumpió detrás de ellos. Menos conversación. Más movimiento. El capitán Forix apareció a grandes zancadas, emergiendo de las sombras rocosas como un comandante veterano nacido del humo y la guerra. Su armadura cambiante brillaba tenuemente bajo la tenue luz de la luna, opaca y con cicatrices en algunos puntos, cada marca merecida. Observó a los hermanos con una mirada aguda y fría. Las órdenes de la reina no fueron unirnos por un trauma familiar, dijo, con una voz que parecía grava arrastrada sobre acero. No estamos aquí para ponernos al día. Estamos aquí para interceptar un fantasma envuelto en leyenda. Faringe se enderezó instintivamente. Señor. Tórax tragó saliva con dificultad. Lo siento. Forix miró a Tórax. No era cruel. No era amable. Solo, mesurando. Tórax. Si nos retrasas, quédate atrás. No desperdiciaré soldados. Tórax abrió la boca y luego la volvió a cerrar con un asentimiento. Forix se dio la vuelta, con el zumbido de sus alas. No sabemos si decidió levantarse y mudarse después de esa pequeña hazaña o no. Así que basta de charlas. Tendrás mucho tiempo para arrepentirte de tus decisiones cuando esto termine. Faringe exhaló en voz baja y controlada y comenzó a caminar junto al capitán. Tórax lo siguió detrás, sus cascos crujiendo ligeramente en la arena y sus ojos moviéndose entre el horizonte y la espalda de su hermano. Fuera lo que fuese que los esperaba ahí afuera, esa sombra nocturna, Tórax tenía la extraña sensación de que no sería el enemigo que más los desafiaría. Sería algo más. Algo que les hizo cuestionar la misión por completo. Y ya estaban en camino.